La Fundación damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes a esta nueva sesión, en la cual, bueno, uno de los objetivos que tenemos nosotros como fundación es poder acercar el conocimiento médico hacia los familiares de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas. Hemos tenido distintos expositores de distintas especialidades y también hemos estado recogiendo a través de nuestras redes sociales como distintas inquietudes que hay respecto a ir conociendo otras especialidades que estén hermanadas en lo que pueden necesitar nuestros niños en su cuidado. Y una de esas especialidades que también salió con mucha frecuencia fue el otorrino, ¿no? Que siempre ha sido como derivado por la mayoría de nuestros pacientes y en sus evaluaciones integrales y en su seguimiento. Entonces, por eso pudimos contactarnos hoy día con nuestro invitado, el doctor Andrés Albo, médico Ya. cirujano y otorrino de la Universidad de Chile. Actualmente es el coordinador del equipo de vía aérea aerodigestiva del Hospital Roberto del Río, hospital pediátrico, y trabaja también en el Hospital Roberto del Río, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Alemana de Santiago. Tiene vasta experiencia nacional y también formación internacional en otorrinolaringología pediátrica en Nueva Zelanda y también una especialidad en el Board Europeo. Así que por lo tanto tenemos un gran entrevistado hoy día, una persona que sabe mucho de lo que nos va a contar y partimos dándote las gracias, Andrés, por estar hoy día acompañándonos y te dejo toda la palabra y la presentación, por favor. Muchas gracias, Alberto. Voy a compartir la pantalla ahora en un segundito. Mientras tú haces eso, recordamos que esta charla está siendo grabada, que nosotros, la modalidad que tenemos en esta charla es que todas las preguntas que se vayan surgiendo durante la charla las vamos a ir recogiendo y al final de la presentación de Andrés lo vamos a poder compartir con él y vamos a poder conversar las dudas que vayan planteándose. Ahora sí, Andrés, todo tuyo el micrófono. Oh, Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a estas horas de la noche. Como dijo Alberto, yo soy Andrés Albo, soy otorrinolaringólogo y les voy a hablar de uno de los temas que más me apasionan y a los que más me dedico, digamos, que son los problemas de la vía aérea, ya y en específico, obviamente, en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es lo que hacemos nosotros los otorrinolaringólogos? La verdad es que es una especialidad que para mucha gente que no le ha tocado consultar es una especialidad algo desconocida, pero es una especialidad médico-quirúrgica, eso significa que vemos pacientes y también operamos todas las enfermedades de los oídos, la nariz, la garganta, la cabeza y el cuello. Entonces, como tales, nos corresponde mucho ver a pacientes que tienen problemas para respirar, ¿cierto? Problemas en la garganta y problemas en la vía aérea, como vamos a ver más adelante. A grandes rasgos, para explicarles, la vía aérea parte desde la nariz, ¿cierto? Y termina en los pulmones, ¿ya? Y la podemos dividir a grandes rasgos en una vía aérea superior, que es todo lo que llega hasta la laringe, hasta las cuerdas vocales, ¿cierto? Que incluye la nariz, la boca y la faringe, que es la garganta. Después tenemos una vía aérea central que llamamos, que es la laringe y la tráquea, que es donde se junta todo esto y llega a un tubo que nos va a llegar a los dos pulmones, y después tenemos una vía aérea inferior que sale de la tráquea, que son los dos bronquios principales y todas sus ramificaciones, como pueden ver abajo, y estas son las que llevan el aire hacia los pulmones. Entonces, los pacientes que tienen una obstrucción de la vía aérea, que tienen problemas para respirar porque están obstruidos, ¿cómo se manifiesta? Tenemos algunos problemas que se manifiestan como ruido respiratorio, que pueden ser de distintos tipos, y una parte importante de nuestro trabajo es tratar de identificar qué son estos ruidos y de dónde vienen. Vamos a tener signos de dificultad respiratoria, ¿cierto? Los típicos son que a los niños se le hundan las costillas al respirar, que tengan cianosis o que se pongan azules, y que hagan apneas obstructivas, es decir, que se obstruyan y dejen de respirar. Y finalmente, problemas que tienen que ver con la alimentación, que puede tener que ver con cansancio, ¿ya? Los pacientes que tienen dificultad para respirar se cansan al alimentarse, pueden tener atoros porque no pueden coordinar la respiración con el tragar a la vez, y pueden tener problemas para subir de peso. Entonces, pacientes que tienen esta combinación de síntomas son los que habitualmente vemos nosotros como cirujanos de vía aérea. Los problemas de la vía aérea pueden ser congénitos, eso quiere decir que los pacientes nacen con la alteración, pueden ser adquiridos, es decir, que nacieron sin problemas, pero producto de algún procedimiento, alguna enfermedad, alguna infección, adquieren un problema,
y más comúnmente mixto, que es lo que habitualmente vemos en los pacientes que tienen cardiopatía. Entonces, ¿cómo se relacionan la vía aérea y la cardiopatía? ¿Por qué me invitaron a hablarles hoy día de esto? Están muy cerca anatómicamente, como pueden ver aquí en el dibujo, la vía aérea, que es esto que está aquí en el centro, está al lado del corazón y está al lado de los grandes vasos. La vía aérea se puede dañar durante procedimientos, tanto como por la intubación, como por algunas cirugías, como vamos a ver más adelante. Los pacientes que tienen problemas cardíacos tienen menor tolerancia a la obstrucción de vía aérea, es decir, dejan de respirar y rápidamente caen en dificultad para oxigenarse. Y algunos de los pacientes con cardiopatías tienen síndromes, ¿ya? Y que pueden tener problemas cardíacos y problemas de vía aérea a la vez. Como vemos aquí en el dibujo, ya más que nada esto probablemente muchos de los papás lo conocen mucho mejor que yo ya, y se lo han leído, releído, estudiado esto, pero el corazón y los grandes vasos están en íntima relación, entonces cualquier crecimiento normal del corazón o cualquier alteración de los grandes vasos puede presionar la vía aérea, puede deformarla y puede obstruirla. Y no solo eso, sino que los grandes vasos del corazón se relacionan con los nervios que permiten abrir y cerrar las cuerdas vocales, como vemos acá. Entonces, en muchos de los procedimientos estos nervios se pueden dañar y como consecuencia los pacientes quedar con un problema en su vía aérea. ¿Por qué nos consultan o por qué nos llaman los cardiólogos y los cardiocirujanos para que evaluemos a estos pacientes? La mayoría de los pacientes es porque tienen algún problema para alimentarse, ¿ya? ¿Y por qué nos llaman a nosotros si tienen problemas para alimentarse? Porque muchas veces es porque los pacientes no pueden coordinar, respirar y tragar a la vez porque tienen una vía aérea obstruida. La segunda causa más común es por estridor, que es este ruido, ¿cierto?, que hacen al respirar los pacientes, y si es que alguno de sus hijos ha tenido estridor, es un sonido que no se olvida nunca, ¿ya? Y después tenemos otros problemas menos frecuentes, como cambios en la voz, disfonía, ¿cierto? Dificultad para extubar o para sacar el tubo endotraqueal, o intolerancia al ejercicio. ¿Cómo estudiamos nosotros a los niños que tienen cardiopatía? La forma menos invasiva y la que vamos a hacer a todos los pacientes es una nasofibroscopía. Es un examen con una camarita flexible, como la ven ahí, que se introduce por la nariz. El paciente no necesita estar anestesiado y nos permite ver toda la vía aérea superior, nos permite ver cómo se mueven las cuerdas vocales, y un examen que nos da súper harta información. Suena bastante terrible, pero la verdad es que los pacientes en general se portan bastante bien, y nos permite tener harta información de una forma bien segura. A veces estas alteraciones necesitan una evaluación más profunda y necesitamos dormir a nuestro paciente y mirarle las cuerdas vocales, mirar hacia abajo, hacia la tráquea, con anestesia, como pueden ver aquí en este dibujo. También nos apoyamos mucho en las imágenes, ya podemos tomar escáner y otras imágenes de la vía aérea, como pueden ver ahí, para ver si es que hay alguna estrechez en la vía aérea. E incluso podemos hacer videos, como pueden ver aquí, a más de algún le haber tocado una evaluación de la dilución. Aquí tenemos una guaguita que está tomando mamadera y podemos ver perfectamente cómo succiona, cómo traga, y podemos detectar si hay algún problema en el paso hacia el esófago o si es que está aspirando contenido de leche hacia la vía aérea. Un poco a hablar de las causas de obstrucción de vía aérea. Ya esta parte va a ser un poco técnica, así que les pido disculpas, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero me parece que es importante que cuando el otorrino vaya a verlos y les explique qué es lo que está pasando, ustedes pueden tener una imagen. Así que voy a tratar de simplificarlo lo que más pueda. ¿Ya? Las causas de obstrucción de la vía aérea son muchísimas. No vamos a revisar una por una, pero lo importante es que vean que cuando nos llaman porque un paciente no puede respirar bien, tenemos que tener todas estas cosas en mente, ¿ya? Y en nuestro trabajo tratar de llegar a un diagnóstico. Partiendo por la nariz y la nasofaringe es la parte más alta de la garganta, como pueden ver ahí, donde desemboca la nariz. Podemos tener problemas en los cornetes y en el tabique. Podemos tener cornetes, que son estas estructuras que hay en la nariz que nos permiten calefaccionar y humidificar el aire que respiramos, que a veces crecen y tapan la nariz. Y el tabique, que es esta muralla que separa un hoyito de la nariz del otro por dentro, puede estar chueco y eso puede obstruir la nariz. Esto es un problema habitualmente en niños más grandes y en adultos más que en recién nacidos y en lactantes, pero puede pasar. Podemos tener algunas malformaciones que se asocian incluso a problemas cardíacos, podemos tener
una atresia de coanas, que significa que la nariz no está abierta atrás hacia la garganta, entonces el aire no puede pasar hacia abajo. O podemos tener una estenosis de la apertura viriforme, por ejemplo, que la nariz es muy chica adelante y el aire no entra bien. Podemos tener tumores o masas en la nariz. Y lo más común lejos es el adenoide. Esto nos preguntan harto los papás qué es el adenoide, y la verdad es que el adenoide es una amígdala más, pero que en vez de estar en la garganta a ambos lados de la lengua, está más arriba, en donde desemboca la nariz, y este tejido, que es normal, todos los niños lo tienen, en algunos pacientes puede crecer y tapar. ¿Ve? Como segundo lugar tenemos la boca, la cavidad oral, ¿cierto? Y la orofaringe, que es la parte de la garganta que podemos ver a través de la boca. Podemos tener problemas en crecimiento de la lengua. Esto es un problema frecuente en pacientes que tienen trisomía 21, síndrome de Down, ¿cierto? Podemos tener problemas que la mandíbula sea muy chica y eso empuje la lengua hacia atrás, que esto se ve en los pacientes que tienen Pierre-Robin. Podemos tener problemas de amígdala. Esto no es un problema en los primeros meses de vida, pero después del año y medio puede ser bastante problemático, ¿ya? Y como ven ahí, un niño con unas amígdalas de ese porte obviamente le va a costar respirar. Podemos tener problemas en el paladar, que sea muy largo y que tape la respiración. Y finalmente, en la parte más baja de la garganta, llegando a las cuerdas vocales, podemos tener laringomalacia, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado el diagnóstico y les voy a explicar un poquito de qué significa. Podemos tener problemas en las cuerdas vocales, como aquí podemos ver que no se abren al respirar, quedan juntas, y obviamente esto hace que no pueda entrar aire hacia abajo. Podemos tener una estrechez o una estenosis subglótica. Esto es más común en pacientes que estuvieron intubados por mucho tiempo, y también vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Y podemos tener traqueomalacia, que esto me voy a tener aquí, no es tan frecuente, pero esto es un problema bien común en los pacientes con cardiopatía, que la tráquea, cuando uno bota el aire, no logra mantenerse abierta y se colapsa. Aquí estamos viendo un corte, imagínense la tráquea es un tubo, y estamos viendo un corte de la tráquea cuando el paciente toma aire, cuando inspira, y después cuando bota el aire. Eso es lo normal. Mantiene esta forma redondeada, se mantiene esta forma de herradura de los cartílagos de la tráquea. En cambio, cuando hay traqueomalacia, es una tráquea aplanada, muy flácida, y cuando botamos aire, la tráquea colapsa y esto produce dificultad respiratoria. Existen otros factores que no tienen que ver directamente con la vía aérea, pero que pueden estar presentes en nuestros pacientes y sobre todo en pacientes con cardiopatía. ¿Ya? Podemos tener asociación con otras malformaciones de la cara, con malformaciones craneofaciales. Podemos tener problemas de reflujo. El reflujo sube e inflama la garganta y hace que sea más difícil respirar. Tenemos problemas también con sobrepeso y obesidad, y también podemos tener hipotonía. La hipotonía significa que los músculos no tienen la contracción que debieran tener y son más flácidos, y eso hace también que les cueste más respirar y que todas las estructuras colapsen más fácilmente. Problemas frecuentes, como les dije, malacia. Malacia significa flacidez, ¿ya? Y puede ser a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios o a nivel de la laringe, muy común en pacientes con cardiopatía. Y de los otros problemas adquiridos, nosotros vemos hartas parálisis de cuerdas vocales, ya como consecuencia de las cirugías cardíacas, y también vemos estenosis subglótica, estas estrecheces a nivel de la tráquea, producto de la intubación. Entonces vamos a partir por el problema más simple. La apnea obstructiva del sueño es un problema bien común en todos los niños, tengan o no cardiopatía, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente se queda dormido? Cuando el niño se queda dormido, la lengua se pone más flácida, se va hacia atrás, la garganta no se mantiene abierta y se tiende a cerrar, ¿ya? Esto es un ciclo en que el niño se queda dormido, pierde fuerza muscular al dormirse, esto hace que toda la garganta se estreche y se cierre, caen los niveles de oxígeno, el cerebro se despierta, empieza el paciente a roncar además, ¿cierto? Y una vez que el paciente se despierta, vuelve a aumentar la tonicidad de los músculos, se vuelve a abrir la vía aérea, hasta que el paciente se queda dormido y este ciclo se repite. Obviamente estar con problemas de oxigenación trae problemas a los niños, y esto es más acentuado incluso en los niños que tienen cardiopatía. ¿Ya? La causa más común en los niños, tengan o no cardiopatía, son adenoides y amígdalas grandes, como ya les adelanté. Y esto
trae muchas consecuencias a corto y a largo plazo. Ya los niños generalmente tienen problemas neurológicos y neuropsiquiátricos, más que nada pierden concentración, a veces empiezan a hacerse pipí, empiezan a bruxar, ya son problemas frecuentes en los niños que roncan. En los adultos hay más ya que se quedan dormidos, están irritables y aumentan los problemas tipo diabetes y aumentan los problemas cardiovasculares. Y por esto es que la apnea del sueño es especialmente importante en los niños con cardiopatía. Aquí, bueno, este esquema es bien técnico, pero lo que les quiero mostrar es que cuando se obstruye la vía aérea, cuando el niño se queda dormido, la garganta se cierra porque pierde fuerza muscular, esto hace que aumenten todos los mecanismos de oxigenación y esto hace que aumente la presión a nivel de los vasos pulmonares y esto lleva a disfunción del ventrículo derecho. Y esto finalmente lleva a problemas cardíacos. Entonces, obviamente, un paciente que ya tiene una disfunción cardíaca, teniendo apnea obstructiva no le hace ningún favor porque aumenta mucho la resistencia. Este trabajo muestra nomás qué es lo que pasa con niños con hipertensión, ya no es específicamente en pacientes con cardiopatía congénita, pero en niños que son hipertensos, en los que se les sacan las amígdalas, y pueden ver en la primera barra que está pintada cómo la presión es más alta y cuando le sacamos las amígdalas la presión baja. Eso quiere decir que al descongestionar la vía aérea también bajamos la presión del sistema cardiovascular. ¿Ya? Pasando al segundo tema importante, a obstrucción de la vía aérea, propiamente tal de la vía aérea laringotraqueal, ¿cierto? La laringe se refiere a las cuerdas vocales y todo lo que está alrededor, y la tráquea es el tubo que lleva el aire hacia los pulmones. Así es como se ve una laringe y una tráquea, como pueden ver en el dibujo. Si nosotros miráramos por dentro, la primera figura, la que está al centro, muestra las cuerdas vocales abiertas. Pueden ver que son como una V corta que se abre y eso permite que el aire pase hacia la tráquea. En cambio, cuando nosotros tragamos o cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales se cierran y da la segunda imagen. Perdón. Aquí les voy a mostrar un video, esto es un adulto, pero es un poco para que entiendan cómo funcionan las cuerdas vocales, porque es difícil decirle, mira, sabes que una cuerda vocal no se mueve muy bien, la mejor forma lejos es explicarles, es mostrarles. Ahí ven cuando el paciente está cantando, cómo las cuerdas se cierran y cuando toma aire se abren. Entonces, para tener una buena función de la laringe, las cuerdas se tienen que poder abrir y cerrar según necesitamos que entre aire, ¿ya? Para que las cuerdas vibren y produzcan voz, tienen que estar cerradas, ¿ya? Por eso ahí ven que cuando cantaba la paciente se juntaban las cuerdas. Entonces, para hablar del trastorno más frecuente, y me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado el término laringomalacia, ¿ya? Es la causa más común de estrior. Estrior se refiere al ruido que hacen los pacientes con obstrucción de la vía aérea al respirar, y significa textualmente laringe flácida, ¿ya? En la foto de la izquierda pueden ver una laringe con un paciente respirando, las cuerdas se abren y todos los tejidos que hay por sobre las cuerdas vocales están bien abiertos para que pueda entrar el aire. En la foto de la derecha pueden ver una laringe con laringomalacia. Ni siquiera logramos ver las cuerdas vocales porque cuando el paciente toma aire, todos los tejidos que están por sobre la laringe se chupan hacia adentro, colapsan y obstruyen la vía aérea. ¿Ya? Esto pasa por una inmadurez de los tejidos que colapsan al inspirar. ¿Ya? Esto significa que cuando uno toma aire, se chupan hacia adentro. Aquí vemos un video, ya esto es un paciente nuestro, y vemos como cuando toma aire, vean que las cuerdas vocales se abren, pero los tejidos que están sobre las cuerdas vocales se van hacia adentro. Ahí lo estamos viendo en cámara lenta. Esto obviamente produce un ruido al respirar y produce dificultad respiratoria. El segundo problema más común ya es la inmovilidad bilateral de las cuerdas vocales. Esto significa que las cuerdas vocales al respirar no se abren, siguen cerradas. ¿Ya? En las dos fotos de arriba estamos viendo cómo unas cuerdas se abren cuando uno toma aire y cómo se cierran cuando uno habla, ¿ya? En cambio, en el dibujo de abajo estamos viendo que al tomar aire las cuerdas no se abren, entonces pasa muy poquito aire, ¿ya? Esto hace que el paciente tenga mucha dificultad al respirar, ¿ya?
Esto puede ser congénito, como se acuerdan, significa que puede ser que los niños nacieron con esto, o adquirido, y esto es muy común después de cirugía cardíaca, porque se dañen los nervios, o después de una intubación prolongada que produzca una cicatriz entre medio de las cuerdas vocales que hagan que no se abren, ¿ya? Entonces podemos tener problemas por problemas de los nervios que no las abran, o por problemas de cicatriz que hagan que no se puedan abrir, a pesar de que los nervios funcionen bien. Aquí estamos viendo otro video cómo el paciente no logra abrir las cuerdas vocales al tomar aire. Lo único que vemos es un poquito que las cuerdas se chupan hacia adentro cuando está tomando aire, pero no, fíjense que nunca se abren, miren. Obviamente un paciente con esta situación va a tener harta dificultad para respirar. El tercer problema es la estenosis laringotraqueal. Estenosis significa estrechez, ¿ya? Y la estenosis laringotraqueal significa que la vía aérea está estrecha, ¿ya? Esta puede ser congénita, que el paciente nazca con esto, adquirida, eso quiere decir que no nació con esto, pero por algún motivo apareció después, o mixta, que el paciente nació con un cierto problema, pero después se le hizo algo que lo empeoró, ¿ya? El sitio más común para que se produzca esto es la subglotis es el espacio que está justo debajo de las cuerdas vocales, y la causa más común es la intubación. ¿Ya? Aquí en el dibujo de la izquierda estamos viendo unas cuerdas vocales abiertas, y vemos una subglotis y tráquea muy abierta, puede pasar aire normalmente. En el dibujo de la derecha vemos unas cuerdas vocales que se ven normales, pero hacia abajo vean que el espacio está todo estrechado por una cicatriz, y esto hace que obviamente entre muy poco aire. ¿Por qué se produce esto? En la mayoría de las veces, como les dije, es adquirido y es por el tubo, ¿ya? Por muchas razones, los niños con cardiopatías y los niños con otros problemas crónicos necesitan estar intubados. eh, el tubo endotraqueal es absolutamente necesario en muchos casos y les salva la vida, pero produce algunos problemas. Al presionar el tubo a la mucosa o el recubrimiento de la vía aérea, hace que se pueda dañar, que se puedan formar heridas, y al pasar esto, cuando cicatriza después, esto puede formar una cicatriz que se contrae y cierre la vía aérea. Aquí estamos viendo un paciente, ahí dejé parado el video un segundito, vean como debajo de las cuerdas vocales que se ven normales, abajo hay una estrechez, hay un pequeño espacio. En este caso, les voy a mostrar, esta es una de las técnicas más sencillas para tratar esto. No siempre funciona, pero la verdad es que si se hace a tiempo, tiene buenos resultados. Estamos inflando un balón y estamos dilatando la vía aérea, ¿ya? Entonces estamos, de cierta manera, expandiendo esta cicatriz, y ahí pueden ver el resultado postoperatorio, ¿ya? Esto muchas veces se tiende a volver a cerrar, por eso a los papás que les ha tocado desafortunadamente vivir esto, han visto que tenemos que hacerlo varias veces. Y también les quería hablar de esto, que es una causa mucho menos frecuente que las otras, pero es especialmente importante en los niños con cardiopatías, que son problemas ya más bajos, no de la laringe, no de las cuerdas vocales, ni la estructura alrededor, sino que ya de la tráquea y de los bronquios. Como les adelanté, la traqueomalacia y la broncomalacia, que significa que este tubo rígido, que es la tráquea, cuando toman o botan aire, se cierra, se colapsa, entonces el paciente tiene problemas para respirar. Aquí podemos ver una foto de una tráquea normal, y a la derecha una tráquea con traqueomalacia. Vean cómo se estrecha, se cierra, y obviamente por ahí pasa muy poco aire. Otro problema frecuente es la compresión extrínseca, vamos a ver un poquito más en detalle esto, que es que distintas estructuras del corazón, si es que tenemos un corazón que está muy dilatado, muy grande, puede apretar los bronquios, ¿ya? O si tenemos algunos vasos que sean anormales o que estén dilatados, también pueden apretar la tráquea en distintos lugares, y esto también produce una estrechez de la vía aérea. Aquí podemos ver, ¿cierto?, como una arteria innominada está comprimiendo la tráquea, que perdió su forma redondeada y ahora se ve plana. Un tercer problema son los anillos completos. Ya la tráquea, como pueden ver en este dibujo de arriba, tiene un anillo de cartílago por adelante, pero tiene una parte que es membranosa, que no tiene cartílago por atrás, y eso le permite tener esta forma más amplia. En cambio, existen algunas malformaciones en las que la tráquea tiene un anillo de cartílago completo, y generalmente estos anillos son muy estrechos. Ya ahí estamos viendo cómo se ve de manera endoscópica, mirando con una camarita por dentro. Hablando un poco de los síndromes,
muchos de los pacientes con cardiopatía son cardiopatías que son aisladas, ¿cierto? No están asociadas a otros problemas, pero eh, un porcentaje de estos niñitos, ¿cierto? De sus propios hijos van a tener algún síndrome asociado. Esto quiere decir que van a tener varios problemas en distintos órganos, ¿ya? El más común lejos es el síndrome de Down, ¿cierto? Después el síndrome velocardiofacial, la secuencia Pierre-Robin, y después tenemos otras. Entonces vamos a hablar de algunas de las más frecuentes. La trisomía 21, síndrome de Down, tiene distintas alteraciones, pero a nivel de la vía aérea, como pueden ver aquí, tienen una carita que es más comprimida, eso quiere decir que la nariz es más estrecha también, entonces les cuesta respirar por la nariz. Tienen una lengua que para el tamaño de su mandíbula es muy grande, y eso hace que haya menos espacio para respirar por la boca, entonces imagínense, nariz pequeña, lengua muy grande, les cuesta respirar. Rápidamente hacen crecimiento de amígdalas y adenoides, entonces después del año, año y medio empiezan muy frecuentemente a tener problemas de eso, ¿ya? Y es muy común que hagan apnea del sueño por todo esto y además por la hipotonía que tienen. Ya aquí tenemos un acercamiento, ¿cierto?, a cómo se ve una cara y del puro dibujo, ¿cierto?, uno puede notar que es un paciente que tiene problemas para respirar. ¿Ya? Además de los problemas a nivel de la cara, tienen otras alteraciones en la vía aérea y lejos lo más común es la laringomalacia. ¿Ya? Esta flacidez, los niños con trisomía 21 tienen hipotonía, eso quiere decir que los músculos generalmente son más débiles para mantener un tono muscular, y eso también pasa en la garganta y eso produce laringomalacia. Esto que cuando respiramos todos los tejidos sobre las cuerdas vocales colapsan. Y ahí pueden ver también un montón de otros trastornos que también nos podemos ver enfrentados. En el síndrome velocardiofascial, ¿cierto? O de lesión 22q11, también tenemos algunas anomalías de la vía aérea. Tenemos trastornos del paladar, tenemos también una pera que es más cortita, y del punto de vista de vía aérea, de otorrino propiamente tal, una cosa bien característica es esto. Pueden ver que las dos cuerdas vocales están unidas ahí por una pequeña membrana. Ya esto se llama web o membrana laríngea, y también puede producir trastornos de la voz y de la respiración. Ahora, para ir más a las malformaciones cardiovasculares propiamente tal, tenemos estas alteraciones de los grandes vasos. Uno que se asocia harto a problemas de la vía aérea es el sling de la arteria pulmonar, ¿ya? Que la arteria pulmonar, como pueden ver aquí, pasa anormalmente por detrás de la tráquea, entre la tráquea y el esófago, y eso produce compresión tanto del esófago como de la tráquea, y además se asocia a unos anillos de cartílago mal formados aquí, que son muy estrechos. Entonces, estos pacientes, además de tener todos los problemas cardiovasculares, tienen problemas para tragar, ¿ya? Y además tienen problemas para respirar. Ahí vemos nuevamente un esquema de los anillos traqueales sin alteración y los anillos traqueales con alteración ahí abajo. Otro trastorno que es bien característico del doble arco aórtico, que tenemos una aorta que pasa tanto por delante como por detrás de la tráquea y el esófago, y esto produce compresión, produce traqueomalacia, produce que la tráquea se ponga más blandita porque está apretada, y que se aplane. Ahí vemos un dibujo, perdón, una foto de una endoscopía que está mostrando una tráquea aplastada por este doble arco. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista desde el punto de vista de vía aérea quirúrgica? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para operar a estos pacientes para ayudarlos a resolver el problema? De partida hay que decir que muchos pacientes toleran esto bien y que hay algunas alteraciones, por ejemplo, muchas de las laringomalacias se van a pasar solas, es un porcentaje entre un 10 y un 15% las que necesitan cirugía, y así con otros trastornos que muchas veces necesitan manejo que no es quirúrgico. Pero cuando tenemos que operar, ¿qué hacemos? De partida tenemos que plantearnos cuándo vamos a operar a este paciente. Entonces, las cosas que nos vamos a fijar son las que les mencioné al principio. Básicamente, que no puede respirar bien, o sea, que tenga que usar mucha musculatura para respirar, que se le hunden las costillas, se le haga un hoyito aquí en el cuello cuando respire, que eso está traduciendo que estaba usando mucha fuerza para poder respirar, que se ponga azul, ¿ya? En los pacientes con cardiopatía esto puede coexistir con las causas de cianosis de la cardiopatía, y también cuando tienen problemas para alimentarse. Yo diría que eso es lo más común que vemos, que el niño se ve más o menos bien, pero cuando se empieza a alimentar empiezan los problemas, no se logra alimentar bien, se cansa, hay que darle las tomas separadas cada 20 minutos, a cada rato, para que pueda comer, y a pesar de eso no sube peso porque es tanto el esfuerzo que hace para respirar
que no sube peso. Es como que estuviera ejercitándose todo el día. En cuanto a las cirugías que pueden necesitar, no vamos a profundizar tanto en la técnica, porque, digamos, cada problema se resuelve de una manera distinta, pero a grandes rasgos hay cirugías que son cerradas, ¿ya? En las que no vamos a abrir el cuello, ya podemos hacer, por ejemplo, esas dilataciones que les mostré, podemos hacer cirugías a través de la boca, sacar las amígdalas, etc. Y cirugías que son abiertas, que vamos a abrir el cuello para operar, y generalmente cuando hacemos esto nuestro objetivo es tratar una estrechez de la vía aérea, ¿ya? Podemos sacar la parte estrecha y volver a unirla, o podemos usar cartílago de la costilla para expandir esta vía aérea. Esas son las alternativas principales que tenemos. Aquí un dibujo, perdonen que sea tan explícito, yo sé que para los papás que hayan pasado por esto quizá es un poco difícil ver esto, pero creo que es bueno que vean qué es lo que hacemos y esto es más que nada para que puedan entender qué es lo que hacemos cuando estamos operando a través de la boca. Entonces, nosotros a través de este instrumento podemos exponer las cuerdas vocales y podemos operar de manera poco invasiva, ¿ya? El niño está absolutamente anestesiado, así que esto no le molesta, y esto nos permite operar las cuerdas vocales, operar la subglotis, ¿cierto? De una manera bastante segura y mirando directamente con un microscopio o con una cámara. Y a veces tenemos que abrir el cuello, ya como les explicaba, esto más que nada es para mostrarles cómo expandimos una vía aérea. Ya aquí en la foto de abajo, este diamante azul es un pedazo de costilla, de cartílago de costilla que estamos poniendo en la tráquea, ya, y en la subglotis, para abrirla y hacerla más permeable y que haya más espacio para que pase el aire. Otras veces, y para finalizar, probablemente esta es la foto más dura, pero hay que hacer una traqueostomía de manera transitoria, ¿ya? Hay hartas cosas buenas que los médicos no le logramos transmitir muchas veces a los familiares de los pacientes. Lo primero es que como se hace más abajo de la garganta, no tocamos las cuerdas vocales, no alteramos la voz, y una vez que la traqueostomía se deje de usar, se puede sacar, esto cicatriza, y eso quiere decir que si es que la parte de arriba de la garganta estaba buena, eso quiere decir que tenemos potencialidad de recuperar una buena función. Entonces, a pesar de que puede verse bien cruento, muchas veces es la mejor opción. Nos permite que su hijo suba de peso, nos permite que la vía aérea sea más grande y sea más fácil operarla, que nos permite pasar alguna infección, y muchas veces incluso decidimos hacer la traqueostomía sin que haya un problema de vía aérea. Simplemente un niñito que lleva intubado mucho tiempo, en el que el tubo ya está produciendo daño y hay riesgo de que se forme una cicatriz que después de muy difícil tratamiento, a veces es mejor poner una traqueostomía, permitir que esa garganta descanse, eh, que el niño salga de la sedación. Es mucho más cómodo tener una traqueostomía que tener un tubo por la boca, obviamente. eh, entonces puede empezar a desarrollarse, puede empezar a avanzar en sus hitos, incluso muchas veces puede empezar a alimentarse por la boca. Entonces, si es que alguna vez les toca, ojalá que no, pero si les toca escuchar que les plantean una traqueostomía, sepan que no todo es malo, que en muchas veces esto es reversible, ¿ya? Hay pacientes que necesitan la traqueostomía para siempre, pero muchas veces esto es reversible. Al quitar la traqueostomía esto se cicatriza y se cierra, y si la estamos poniendo es porque pensamos que es la mejor opción, es la que nos va a permitir darle una mejor calidad de vida y una mejor comodidad. Entonces, me pareció bien importante mencionarle esto de todas maneras. Y con eso quería terminar. Quería saber si tienen preguntas, ya feliz de contestarlas. La verdad es que una de las partes más recompensantes y una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es la cirugía de la vía aérea. Cambia vida, ya cambia vida de los papás, cambia calidad de vida de los niños, así que lo hago con mucho cariño, y la verdad es que es de las cosas que me apasionan en mi carrera. Y bueno, ahí les dejo los lugares donde trabajo y también mis datos por si quieren contactarme, si tienen alguna pregunta o si quieren seguirme. A veces subo casos de cosas que les pueden interesar. También está mi correo por si tienen alguna pregunta. Así que les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a ti, Andrés, por la presentación. Ha sido una presentación muy clara, muy clarificadora, espero yo también, para muchas de las cosas que uno se va preguntando
en la vida de nuestros niños, ¿no? Porque en su ciclo vital son cosas distintas las que pueden ir aconteciendo y también la forma en las cuales tu especialidad, la otorrinolaringología, puede ir apoyando y puede ir ayudando. Bien. Te comparto algunas preguntas que hemos ido recibiendo a lo largo de tu presentación. Dale. Hay una que nos dice cuál es el riesgo que una sinusitis, una amigdalitis, una faringitis o una traqueitis evolucione a una endocarditis en un niño con una cardiopatía operada. Es una súper buena pregunta. La verdad es que el riesgo no es tan alto, ya, así como, pero sí existe un riesgo alto cuando hacemos cirugías en el área de la cabeza, el cuello, y sobre todo han visto, me imagino, papás que tienen niños más grandes cuando les sacan dientes, ¿cierto? Que hay que hacer profilaxia, hay que hacer tratamiento con antibióticos. Eh, Existe el riesgo, obviamente, como pasan estas infecciones a través de la sangre rápidamente a un corazón que está con alguna cirugía o algún daño, se puede asentar ahí, así que es más que lo normal, pero una amigdalitis, una sinusitis convencional no es de un riesgo muy, muy elevado. Ujú. Bien. Tenemos una segunda pregunta que habla de la lengua angosta, si tiene algo que ver con algún problema en la vía aérea. Lengua angosta como tal no debiera tener mucho, no sé cuál es la patología en particular a la que se refiere, pero Ujú, generalmente el problema es al revés, cuando la lengua es muy, muy gruesa, muy ancha, cuando se produce problema porque se va hacia atrás y tapa la comunicación entre la nariz y la boca y la garganta. ujú. Otra pregunta que recibimos de una persona que tiene 35 años y con una cardiopatía y también una patología de la tiroides. ¿Cuál es la relación que puede haber entre tiroides y vía aérea? Si la tiroides, por ejemplo, puede afectar la respiración de una persona. Esta también es una pregunta que bien vemos súper harto. La verdad es que si bien la tiroides está en el cuello y está justo delante de la tráquea, es bien raro que produzca problemas en la vía aérea. Tiene que crecer mucho, se tendría que ser un crecimiento gigante, un bocio muy grande que ya comprima la vía aérea. Habitualmente, lo primero que hacen los médicos cuando ven a un paciente con problemas de vía aérea es pedirle una ecografía de tiroides y es muy, muy raro que sea ese el problema. No es nunca, pero es extremadamente raro. Ok. Bueno, aquí también preguntan, ¿no? Por el rol del fonoaudiólogo. O sea, es como parte de los profesionales del equipo de salud que trabajan muy codo a codo, ¿no? Con los otorrinolaringólogos. ¿Y qué rol tiene el tratamiento fonoaudiológico, por ejemplo, en los respiradores bucales? Es fundamental. Nosotros trabajamos mucho con fonoaudiólogos, tanto en la parte hospitalizado, ¿ya? Yo creo que lo que más nos ayudan en ese momento es en la rehabilitación de la deglución para tragar, ¿ya? Ujú, Y probablemente a más de algunos le tocó que después de su cirugía cardíaca, ¿cierto? Después de una intubación, quedaron con algún problema para alimentarse y ahí el fonoaudiólogo es fundamental. Entre comillas, no es lo mismo, pero para simplificar a la gente que no trabaja en salud, es como el kinesiólogo de la garganta y de la vía aérea, es el que va a rehabilitarla, ¿ya? ujú. Eh, y después en respiradores bucales, la verdad es que tiene harto rol, ¿ya? Incluso hay trabajos que muestran cómo con ejercicios a veces pueden tratar incluso apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Entonces hay un rol bien importante, le hacen ejercicios para que se acostumbren a respirar con la boca cerrada, le hacen ejercicios para fortalecer la musculatura. eh, entonces, tienen un rol súper importante, nosotros trabajamos codo a codo con ellos. Mm. Ahora, eso es bien interesante lo que estás hablando, ¿no? Porque en general uno asocia la apnea obstructiva del sueño con ronquido y con gente mayor, ¿no? Pero tú nos hacías la presentación que esto también impacta en los niños, en los adolescentes y todas las consecuencias que puede traer. O sea, la lámina era muy ejemplificadora de cosas que son tan distintas, ¿no? Desde alguna alteración en el tránsito gastrointestinal, pasando por dificultades atencionales que pueden tener los chicos que tienen estas dificultades, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el tratamiento de estos pacientes? Sí, bueno, o sea, ahora saliéndome un poco de niños con cardiopatía, sino que Sí, esto claro. afecta a niños por igual, es lejos la patología más frecuente que vemos nosotros como torrinos de niños. O sea, problemas de amígdalas y adenoides es lejos lo más común, ¿ya? Ujú. Es una duda como bien frecuente que
paciente tiene las amígdalas grandes, el doctor le encontró las amígdalas grandes, vaya al otorrino, la verdad es que si es que no ronca, no está haciendo apnea, está respirando con la boca cerrada, muchas veces no hay que hacer nada. Pero si le está produciendo trastornos del sueño o trastornos de mal hábito de la boca, hay que operarlo. Y mi experiencia es que la verdad es que la mejoría es, tanto para los papás como para los niños, es muchísimo. O sea, de hecho, lo que nos toca harto es que después me dice, ¿sabe qué, doctor? La primera semana me tuve que despertar todas las noches a ver si estaba vivo porque no lo escuchaba dormir. Eh, Mm. Así que el cambio es bien importante y se ven cambios en cuanto a concentración, en cuanto a irritabilidad. Es bien común en los niños más chicos que no es que anden con sueño en el día, o nosotros no nos damos cuenta que andan con sueño porque no se quedan dormidos, pero andan tremendamente irritables, malhumorados, Ujú. desconcentrados, y eso mejora harto con la amigdalectomía. Hay varios estudios que hablan de eso. Mm. Y qué bueno, ¿no? Que poder incorporar esta mirada a los equipos de salud que llevan mucho, sobre todo los cardiólogos infantiles que llevan a nuestros niños, ¿no? Sí, Porque absolutamente. siendo algo tan prevalente. Nos hacen preguntas en relación a la traqueostomía. Por una Ujú. parte, en un niño que está intubado, ¿cuándo se plantea, ¿no?, esta posibilidad de apoyo de la traqueostomía? Y por otra parte, al realizar la decanulación en una traqueostomía, ¿de qué depende de dejar el estómago abierto o que se cierre en forma quirúrgica al momento de la decanulación? Y de tomar esa decisión, ¿cuánto tiempo se espera? Ya, súper. Esto es un tema de los más como complejos, yo diría, y involucra a un montón de especialistas. O sea, generalmente nosotros los otorrinos somos el último escalón. Generalmente aquí están los fonoaudiólogos, los kinesiólogos y los broncopulmonares, que en algún momento nos dicen, ¿sabes qué? Creo que ya nuestro paciente no necesita la traqueostomía, queremos que vea si se la puede sacar o no. Y ahí nosotros la hacemos y después tenemos que sacarla. Eh, entonces, cuando planteamos la decanulación, básicamente es cuando el problema que generaba la necesidad ya no está. O sea, ya no necesita ventilación mecánica, o si tenía una lesión, un tumor o una parálisis de la cuerda vocal, eso se resolvió, se trató. Y en ese momento nosotros hacemos una endoscopía para ver que toda la vía aérea esté abierta, ¿ya? Y después hay distintos procesos. Habitualmente los niños los hospitalizamos, le bajamos el tamaño de la cánula, vemos cómo aguantan y vamos viendo poco a poco cómo toleran ir bajando el tamaño de la traqueostomía hasta que la sacamos. Ya Ujú. ese es más o menos a grandes rasgos el proceso. Obviamente es más complejo que eso, pero más o menos eso sí. Eh, Preguntaban cuándo se plantea hacerla, ¿ya? La verdad es que en los adultos está súper claro. Ya más de 7 a 10 días de intubación necesitan traqueostomía. Eso es bien como categórico, porque después empiezan a formar cicatriz. En los niños se ha visto que a veces aguantan meses sin intubados, sin hacer cicatriz, se va viendo más a caso, pero generalmente si nosotros empezamos a darnos cuenta que el paciente lleva 1 o 2 semanas intubado y que no parece que va a necesitar extubarse en el corto plazo, tiene un problema pulmonar que va a necesitar que lo aspiren todo el tiempo, eh, o lo han tratado de extubar muchas veces y no se logra extubar, ahí nosotros planteamos, sabes que en realidad entre tener al paciente intubado 1 o 2 meses más, sedado, con ventilación, con ventilador, etcétera, y hacerle una cirugía que le va a simplificar la vía y que va a permitir que vaya despertando y conectándose al medio, ahí planteamos la traqueostomía. Ujú. Perfecto. Ahí Y creo que hay otra pregunta, la voy a leer, perdona, que me sí. preguntan cuando decanulamos, qué hacemos con el ostoma, con el hoyito del cuello, Ujú. ¿ya? Generalmente se esperan 3 meses, ¿ya? Salvo que hay otro problema, pero si es que el paciente está súper bien, toleró que le sacaran la traqueostomía, se espera 3 meses que esto se cierre solo. A los 3 meses, si no se cierra, empezamos a plantear hacer un cierre quirúrgico, es decir, meter al paciente a pabellón de nuevo y cerrar el hoyito que quedó. Perfecto. Andrés, estamos entrando también a meses fríos, ¿no? O sea, invierno, los niños quedan más encerrados, y o sea, las campañas de invierno y la irritación de todo lo que es vía aérea. ¿Qué recomendaciones podría hacerle tú a los papás respecto, no sé, a la calefacción, a la presencia o no presencia del humo de tabaco, al tema de los peluches? ¿Qué cosas que uno puede hacer en la casa contribuyan a tener una vía aérea menos inflamada y por lo tanto menores problemas respiratorios en nuestros niños? Súper. Bueno, también una pregunta súper importante y que es aplicable a todos los hijos, tengan o no ninguna cardiopatía, obviamente, pero yo diría que lo fundamental es, uno, que se vacunen, ¿ya? Que tengan todas las vacunas al día,
ya eso es primordial. Dos, que tengan una buena alimentación, si es que es posible mantener la lactancia materna los primeros 6 meses, es ideal, si es que no se pudo, pero es un factor que es protector, y que no haya tabaco intradomiciliario. Esas son como o sea, que nadie fume dentro de la casa por lo menos. Esas son las tres cosas más importantes, ¿ya? Obviamente también hay otras cosas que tienen que ver con el manejo de alergias, tratar de, en lo posible, sacudir y ventilar bien la pieza de los niños para que a todos estos otros problemas no se le agregue una alergia, que puede sonar algo muy banal, pero si un niñito tiene problemas de vía aérea, tiene una cardiopatía, tiene un problema pulmonar y además está con una rinitis que no le entra nada de aire por la nariz, obviamente el problema empeora mucho. Y si está con síntomas de vía aérea, rinitis, moco, estornudo, llévenlo al pediatra o al otorrino para que se trate, ¿ya? A Ujú, veces medidas súper simples cambian la calidad de vida un montón, ¿ya? Y ujú. lo otro son medidas generales, o sea, lavarse las manos, en este tiempo usar mascarilla y no exponer a los niños a riesgos innecesarios, por mucho que uno le den ganas de que se junten con sus amigos y cosas así. eh, Estamos en una pandemia. Ujú. Y ya como para ir cerrando, ¿no? Hay siempre una consideración especial, por ejemplo, en procedimientos odontológicos y el riesgo de poder hacer endocarditis. ¿Los procedimientos que hacen los otorrinos aumentan el riesgo de infecciones cardíacas Sí, y hay que tomar alguna medida adicional al respecto? es muy similar. Ya, en el fondo todo lo que es cavidad oral y vía aérea está bien contaminado, ya, así que generalmente dejamos profilaxis, eso significa que damos antibiótico antes de los procedimientos en los pacientes con cardiopatía. Perfecto. Andrés, bueno, ha sido una exposición muy clara, muy concisa y también en un lenguaje que lo hace muy fácil de entender. Entonces, eso te lo agradecemos de sobremanera y te mandamos a la distancia un abrazo muy cariñoso por haber participado hoy día con nosotros. Es un material que queda ahí disponible para las personas que no pudieron estar hoy día con nosotros en tiempo real y agradecemos mucho tu disposición desde el día que te contactamos a hacer esta presentación y nada, reiterarte las gracias solamente. No, muchas gracias a ustedes y qué bueno tener la oportunidad de repente explicarle a la gente que no sean directamente mis pacientes, pero poder compartir con ellos esto y permitirme también hablarles de este tema que me apasiona un montón. Así que gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, y saludo a todos hasta una nueva oportunidad en la que vamos a hacer una nueva charla. Que estén muy bien.